Fátima, y entonces pasamos ahora sí con Diana. Vale, a ver, voy a compartir la Ujú. pantalla. Ahí va. Sí, ajá. ¿Listo? ¡Ay! No, Se ve ahora tú, ahí sí. está, ya Ok, se ve. Adelante. va. Bueno, a mí me toca presentar el capítulo La escritura, un método de investigación de Laurel Richardson y Elizabeth Adams St. Pierre, que está incluido en el Manual de Investigación Cualitativa, coordinado por Norman Denzin e Ivona Lincoln. El título del capítulo pues ya nos anuncia un giro central en el texto y esto es que la escritura no aparece aquí como una fase final de la investigación ni como una herramienta secundaria para comunicar los resultados que investigamos, sino como un método en sí mismo. Y esto quiere decir que escribir no es únicamente poner en palabras algo que ya sabemos, sino que escribir también es una forma de producir conocimiento. Y esta idea transforma, en mi opinión, de manera profunda la forma en que entendemos la investigación cualitativa, porque tradicionalmente solemos pensar que primero se observa, después se recolectan datos, luego se analizan y al final se escribe. Y Richardson interviene en esta lógica diciéndonos que la escritura no llega después del pensamiento, sino que participa activamente en él y la escritura acompaña, organiza, desestabiliza y transforma lo que creemos saber. Dicho esto, la idea de partida es que la escritura es un método viable para aprender sobre una misma, sobre uno mismo y sobre el tema de investigación. Y esta frase para mí es muy importante porque rompe con una visión instrumental de la escritura. La investigación cualitativa, escribir no significa simplemente registrar los hallazgos, significa explorar, analizar, descubrir relaciones que antes no eran visibles y muchas veces cuando escribimos creemos que solo estamos ordenando ideas, pero en realidad estamos produciendo nuevas comprensiones. Richardson nos cuenta que durante años se sintió insatisfecha con muchos textos cualitativos porque los temas fueran, no porque los temas fueran poco importantes, sino porque la escritura parecía quitarles esa potencia. Había investigaciones muy ricas, experiencias densas, temas socialmente relevantes, pero textos que resultaban muy rígidos, impersonales o poco vitales. Y a partir de esa, podemos llamarle incomodidad, la autora se pregunta si sería posible escribir una investigación cualitativa de otro modo, con rigor, pero también con vida, con profundidad analítica, pero también con fuerza narrativa, con responsabilidad académica. Ay, perdón, es que están pasando unos aviones. Con responsabilidad académica, pero sin borrar la voz, la sensibilidad y la experiencia de quien investiga. Por eso, desde el inicio, el capítulo nos hace una especie de invitación a pensar la escritura como un proceso activo de construcción de conocimiento y pensar que no escribimos solamente para contar lo que encontramos, sino que escribimos para encontrar. Ahora, la primera parte sobre el contexto histórico y teórico. Para comprender esta propuesta, la autora y Saint-Pierre nos reconstruyen una separación histórica entre escritura científica y escritura literaria. Durante mucho tiempo, la ciencia reclamó para sí la objetividad, la precisión, la transparencia y el lenguaje neutral. La literatura, en cambio, fue colocada del lado de la subjetividad, la imaginación, lo ambiguo, lo emotivo, y esa separación marcó profundamente la forma en la que se escribió la investigación social. En ese modelo, una buena escritura científica debía parecer impersonal. La investigadora debía desaparecer y la voz propia debía de contenerse. La emoción debían de suprimirse y la creatividad era casi vista como una amenaza para esa validez. Pero bueno, en la época del posmodernismo y el postestructuralismo cuestionaron esa división y el giro postestructuralista mostró que el lenguaje no refleja simplemente la realidad social,
sino que participa continuamente en su construcción. Esa idea es primordial porque o sea, eso nos hace ver que las palabras no son ventanas completamente transparentes hacia el mundo, sino formas de organizarlo, nombrarlo, delimitarlo y de hacerlo intangible. Por eso la etnografía comenzó a preguntarse por sus propias convenciones narrativas. Ya no bastaba con preguntar qué se investigaba, también había que preguntar cómo se escribía, desde dónde se escribía, con qué autoridad y con qué efectos. Este giro abrió espacio para formas más reflexivas y creativas de escritura cualitativa, y la escritura dejó de ser una superficie neutral y comenzó a entenderse como una práctica situada, atravesada por el lenguaje, la subjetividad y las relaciones de poder. Bueno, en el apartado de etnografía de procesos analíticos y creativos, en este contexto aparece una de las propuestas más relevantes de la autora, que es las etnografías de procesos analíticos creativos, conocidas como CAP, por sus siglas en inglés. Y lo que la autora propone es algo muy claro: lo analítico y lo creativo no son opuestos. Una investigación puede ser rigurosa y al mismo tiempo estética. Puede ser crítica y evocativa, puede producir conocimiento y también afectar a quienes leemos. Y aquí aparecen varios criterios importantes. Primero, la contribución sustancial, y es que un texto cualitativo debe ayudarnos a comprender mejor la vida social. No basta con que sea novedoso en la forma, debe aportar algo significativo al conocimiento. En lo segundo sería el mérito estético. La autora no entiende lo estético como adorno, sino como parte de la potencia de un texto. Una escritura cuidada, sensible y bien construida puede abrir formas de comprensión que una escritura plana no logra producir. Tercero, la reflexividad. La autora insiste en que quien investiga no puede fingir que no está presente. La subjetividad del investigador forma parte del proceso y reconocerla no debilita la investigación, sino todo lo contrario, porque permite hacer más visibles sus condiciones de producción. Cuarto, el impacto. Un buen texto cualitativo no solo informa, sino también conmueve, incomoda, abre preguntas, desplaza las miradas y genera nuevas posibilidades de acción. Y por eso las CAP no son simplemente formatos experimentales, son una forma de asumir que el conocimiento cualitativo también se produce a través de la forma, del tono, de la voz y de las decisiones narrativas que tomamos en el camino. Em, Aquí abordo las writing stories y las narrativas personales. La autora se detiene en los límites de la etnografía tradicional, y es que durante mucho tiempo las reglas convencionales de la etnografía restringieron la voz de quienes investigamos. Se esperaba distancia, neutralidad, contención. El sujeto que investigaba debía parecer casi ausente en el texto, pero esta distancia era completamente artificial porque toda investigación está atravesada por decisiones personales, sensibilidades, trayectorias y relaciones. Y el problema es que al suprimir la subjetividad, la escritura tradicional también podía limitar la representación de experiencias vividas. Muchas dimensiones de la vida social, como puede ser el dolor, nuestras contradicciones diarias, los recuerdos que tenemos, los deseos, la incomodidad, la ambivalencia, quedaban fuera o eran traducidas a un lenguaje demasiado rígido. Por eso Richardson introduce la importancia del yo ético en la escritura. Este yo ético no significa convertir la investigación en una autobiografía, ni mucho menos desplazar nuestra atención hacia la vida privada, ¿no? De la autora o el autor. Significa reconocer que toda escritura se produce desde una posición. Quien investiga tiene historia, compromisos, afectos, límites, responsabilidades. La escritura se vuelve entonces un acto reflexivo, no solo organiza los datos, sino que negocia las identidades, el poder, la responsabilidad con las personas que participan en la investigación y con la comunidad en general. Eh, y la pregunta ética ya no es únicamente si el texto es válido, sino qué hace el texto con las voces, las experiencias y las vidas que incorpora. En esta parte entra ya con más fuerza Elizabeth Adams y su propuesta de escritura nómada.
Este tipo de escritura, influida por el pensamiento de Deleuze, entiende el escribir como pensamiento en movimiento. Eso significa que la escritura no es una etapa posterior al análisis, es inseparable de la recolección, interpretación y de la interpretación del pensamiento. La autora nos cuenta que durante su estudio longitudinal con mujeres mayores en una comunidad rural en el sur de Estados Unidos, escribía simultáneamente en el trabajo de campo y eso significa que no se esperaba tener todos los datos para luego analizarlos. La escritura iba ocurriendo junto con la experiencia investigativa. Esto es clave porque cuestiona la separación clásica entre campo, análisis y redacción. Y en muchos modelos metodológicos estas fases aparecen claramente divididas, pero la autora muestra que en la práctica cualitativa estos momentos se cruzan en todo tiempo. Mientras se escribe, se analiza, mientras se analiza, se recuerda, mientras se recuerda, se formulan nuevas preguntas. Mientras aparecen nuevas preguntas, cambia la manera de mirar el campo. Por eso la frase central de esta diapositiva que les pongo podría resumirse así: escribir es ya investigar. Ay. Bueno, aquí bueno, esta diapositiva también me parece muy importante porque profundiza en la relación entre lenguaje y realidad. Y desde las críticas postestructuralistas, el lenguaje no se entiende como un vehículo neutral del pensamiento. El lenguaje no transporta simplemente significados que ya existen antes de ser nombrados. El lenguaje produce sentido y si produce sentido, entonces también produce formas de realidad social. Por eso la escritura no puede fingir transparencia absoluta. Siempre se interpreta, siempre se selecciona, siempre se organiza y siempre se deja algo afuera. Aquí aparece la escritura bajo tachadura o suscratur. Esa estrategia consiste en escribir una palabra, tacharla y dejarla visible. Es una práctica que reconoce que ciertos conceptos son insuficientes, pero todavía necesarios. Esto es como para mí muy potente porque en los casos de las investigaciones cualitativas, porque muchas veces trabajamos con conceptos que no alcanzan para nombrar la complejidad de la experiencia vivida. Eso me recuerda a un término que yo tengo en mi tesis que es constelación visual. Pero aún así necesitamos usarlos y la escritura bajo tachadura muestra esa tensión. En lugar de ocultar la insuficiencia del lenguaje, la va a exponer. Es una estrategia política y ética que reconoce los límites de nuestras categorías y no pretende capturar completamente la experiencia, más bien muestra que toda escritura es aproximación, ensayo y negociación. Ahora, un poco sobre el estudio longitudinal de la autora. Su investigación muestra que la escritura puede funcionar como herramienta de pensamiento y análisis en tiempo real. Ella no usó la escritura solamente para presentar resultados, sino como parte central de un proceso investigativo. El caso revela que la subjetividad no puede separarse del proceso de investigación y la mirada de quienes investigamos, nuestros artefactos, preguntas, incomodidades y nuestros como cambios de pensamiento forman parte de lo que se va produciendo como conocimiento. Saint-Pierre utiliza el posmodernismo para analizar subjetividad y metodología cualitativa. La escritura simultánea le permite cuestionar la separación tradicional entre recolección y análisis de datos, en lugar de imaginar que primero se juntan datos puros y luego se interpretan. Su trabajo muestra que la interpretación empieza desde el momento mismo en que entramos en contacto con el campo. La escritura nómada permite capturar matices que los métodos convencionales podrían perder, no porque abandone la rigurosidad, sino porque reconoce que la experiencia social no siempre cabe en esas formas tan cuadradas de registro. Eh, Ahora, sobre las prácticas de escritura, eso ya es como la tercera parte del capítulo y se concentra en las prácticas concretas de escribir. Aquí las autoras abren un campo muy amplio de posibilidades que son escritura evocativa, narrativas personales, escritura libre y reflexiva,
Uso de metáforas, poesía, ficción analítica, textos multidimensionales y formatos que cruzan fronteras disciplinarias. Esto no significa que cualquier forma de escritura sea válida por el simple hecho de ser creativa, sino que la creatividad en este marco no es ocurrencia, es una manera de buscar formas más, llamémosle justas, pero complejas o más sensibles de representar la vida social. La escritura evocativa, por ejemplo, permite acercarnos a dimensiones sensoriales y afectivas de la experiencia. Las narrativas personales permiten reconocer la posición de quien investiga. La poesía o la ficción analítica pueden mostrarnos tensiones, silencios o ambivalencias que el lenguaje académico convencional no siempre alcanza a expresar. La metáfora también ocupa un lugar importante porque permite pensar más allá de las categorías cerradas. Las metáforas no son simplemente como adornitos, son herramientas cognitivas y nos ayudan a imaginar relaciones y otras formas de comprensión. En esta parte del capítulo, la escritura se vuelve una especie de laboratorio porque no se trata solo de escribir diferente por estilo, sino de producir conocimiento de otra manera. Con ejemplos de formatos y prácticas creativas. Aquí es más específico, la colaboración y la autobiografía permiten construir textos donde el yo del investigador no aparece como centro absoluto, sino como parte de una relación. La escritura colectiva puede alterar jerarquías tradicionales entre investigador e investigado, entre autor y participante, entre quien interpreta y quien es interpretado. Los textos multidimensionales y los escritos historias combinan poesía, prosa, datos etnográficos, imágenes o fragmentos narrativos para representar la complejidad de la experiencia. Estos formatos reconocen que la vida social no siempre se deja ordenar en una sola línea argumental. Otro ejemplo sería la escritura evocativa, que por su parte busca generar una experiencia de lectura. No se limita a decir algo que ocurrió, intenta hacer sentir algo de aquello que ocurrió. Esto no significa manipular emocionalmente a quienes estamos leyéndolo, sino reconocer que la comprensión también pasa por la sensibilidad. Eh, en conjunto, estos formatos cuestionan la idea de que solo existe una manera legítima de escribir e investigar, y estas autoras muestran que la forma textual también es una decisión epistemológica. Bueno, para cerrar, el capítulo me deja una idea central, que es la escritura es una herramienta de conocimiento y de transformación. Integrar la escritura a la investigación cualitativa permite explorar la subjetividad, producir conocimiento situado, generar impacto más allá de lo académico o de lo convencional, que la creatividad, la reflexividad y la ética aparecen como pilares fundamentales. No se trata de escribir de manera creativa para embellecer la investigación, sino de reconocer que la forma en que escribimos tiene consecuencias sobre lo que podemos conocer y sobre cómo representamos la experiencia de otros. La escritura no es solamente el producto, es el método de indagación. Por eso Richardson y Saint-Pierre nos invitan a tomar en serio la escritura como una práctica intelectual, ética y política. Escribir es pensar, escribir es analizar, escribir es interpretar, escribir es asumir una posición frente al mundo. Eh, y ya como última instancia, el capítulo nos recuerda que la investigación cualitativa no solo depende de técnicas, entrevistas y datos, también depende, Salud. también depende de nuestra capacidad para narrar de manera responsable, reflexiva y sensible aquello que buscamos comprender. La escritura no viene después de la investigación, la escritura es una de las formas en las que investigamos. Bien, Diana, muchas gracias. Excelente exposición. Pues sí, efectivamente, este texto es un texto que yo creo que ha de haber sido escrito a finales de los 90, principios de los 2000 y luego ya fue publicado en esta colección de 5 libros de Denzin, que está en inglés, obviamente, primero y luego ya se fue publicada en español.
Así que por eso hablan de la lógica o el pensamiento posmodernista, ¿no? En la escritura, cuando estaba muy de moda ese debate a finales de los 90, ¿no? De modernidad versus posmodernidad. Pero bueno, más allá de ese elemento teórico que ya envejeció un poquito, pues lo que rescata del postestructuralismo, de Deleuze, y en fin, de la escritura como un dispositivo de conocimiento, todo eso viene muy bien a trabajos cualitativos como es tu caso, ¿no? Que tienen un compromiso ético, un compromiso también político con su objeto de estudio y pienso que para proyectos como el tuyo, pues es un tipo de argumentación respecto a lo que significa escribir en la academia muy interesante, que ayuda, ¿no? Pienso que ayuda a entender mejor tu labor como escritora, además de investigadora, obviamente. Tal vez algunas de esas ideas también les pueda servir a tus compañeras, sobre todo ser más conscientes de que la escritura no es un medio, ¿no? No es un instrumento, sino que en sí mismo es un método de aprendizaje, de conocimiento, ¿no? Un método de investigación, ¿no? Y también tiene una parte creativa, que no significa que tú inventas datos, significa que dejas colar tu subjetividad, ¿no? Que abres un poco las puertas para que se cuele tu visión de las cosas, tu manera personal de mirar, de observar, de representar. Y es interesante, es provocador. Si pueden revisarlo, este, sobre todo Fátima y Marlene, que tienen una parte cualitativa de su trabajo, les podría ayudar. No sé en el caso de Marcela, que ella está más orientada hacia la parte cuantitativa y bueno, quizá en su caso no sea tan útil esa manera de percibir la escritura, pero también podría inspirarle algunas cosas, ¿no? ¿Qué opinas, Diana? ¿Qué podría servirle además en tu caso? ¿Qué podría servirle a tus compañeras? ¿Qué destacarías? Mm, bueno, a mí justo me ayudó mucho esta parte de los conceptos que tachas, ¿no? Bueno, las categorías que vas tachando. Y me recordó, ay, creo que, ay, ¿cómo se llama? Cuando una técnica que justo se ocupaba en la época prehispánica, que era en un pedazo de piedra se escribía y luego en un periodo nuevo de gobierno se volvía a escribir. ¿No? Entonces, como que los conocimientos se iban acumulando, no se iban perdiendo. Ay, tiene un nombre ese tipo de como narrativa. Y me parece como muy potente. Entonces, eso, o sea, que yo sé que todas hemos cambiado nuestro tipo de narración, capítulos, conceptos, semestre por semestre, semana por semana, pero creo que eso también muestra que nuestras capacidades de comprensión también se transforman y está bien, ¿no? Entonces, eh, pues quizás la parte que más les pueda servir sería consultar la parte de writing stories, ¿no? Que escribamos no solo con ética, sino con posicionamiento político, que es una cosa que a mí me señalaron mucho en este último coloquio y a mí me daba mucho miedo pronunciarme así, ¿no? Porque decía, es que yo no quiero utilizar conceptos que nacen de la academia, quisiera utilizar su voz. Ah, bueno, entonces tu tesis es política. No, es que no me quiero meter en ese rollo. Pues es que ni modo. O sea, si es hablar desde términos que no son, pues no quisiera decir compatibles, pero que no son que no son legítimamente reconocidos dentro de espacios académicos o de espacios muy mainstream, quieras o no, la narrativa que hay que utilizar tiene que ser completamente política. Sí. Escritura es un acto político, ¿no? En el sentido de que se hace en un lugar público, ¿no? No la escritura personal de un diario, ¿no? Donde solo escribes para ti como lector, sino una escritura donde diriges a otras personas ya y está atravesado por lo político y es bueno ser consciente de su función política, ¿no? ¿A quién le estamos sirviendo cuando hacemos una investigación? ¿A favor Ujú, de qué estamos empujando con nuestra inteligencia, nuestro interés en un tema, ¿no? Y pues sí, claramente en la escritura pues también se refleja eso, lo cual es importante, qué bueno que lo comentas. Y bueno, sobre todo especialmente pues si quien tiene marcos teóricos más afines a estas perspectivas más no convencionales, llamémosle, como dice el texto, ¿no?
no tradicionales o no hegemónicas, pues es una buena manera de ver la escritura académica, un poco más allá de lo tradicional, ¿no? Como un experimento, como un laboratorio, como animarse a hacer metáforas, animarse a hacer evocaciones, ¿no? Como dice, evocaciones poéticas de situaciones que viviste en el trabajo de campo. Está padre, a mí me gusta y qué bueno que lo capturaste muy bien, expusiste muy bien los argumentos centrales. No sé si Marcela, Fátima, Laura Marlene tengan alguna pregunta o comentario para Diana. No. ¿Todo bien? Ujú. Bueno, pues entonces podemos hacer esto. Voy a cerrar la grabación.